jóvenes, buenos días. Vamos a hacer ahora una revisión de los textos persuasivos, artículo de opinión y ensayo. Como ustedes ya observaron en las lecturas y las actividades que hemos realizado, el argumento es la base del ensayo. El argumento es un enunciado formado por un conjunto de ideas que sustentan un punto de vista o una posición respecto a una situación. Los hay de dos tipos, los lógicos y convincentes. El argumento lógico se desarrolla a partir de toda una rama de la filosofía que es la lógica y tiene reglas y procedimientos que no es el caso estudiar en este momento en la materia. Ponemos un sencillo ejemplo en donde encontramos dos premisas y una conclusión. Juan es alumno del COBAE, los alumnos del COBAE son estudiantes y llegamos a la conclusión, Juan es estudiante. Esto es lógico porque inclusive se somete a reglas. Podemos observar que aquí hay dos veces el concepto Juan, encontramos dos veces el concepto alumnos del COBAE y encontramos dos veces el concepto estudiantes. Esto se somete a una regla, entonces automáticamente las premisas nos deben llevar a la conclusión. Claro, la veracidad es otra cosa, no se olviden de eso. Bien, lo que sí nos interesa a nosotros son los argumentos que usamos de manera cotidiana y esos son los argumentos convincentes. Aquí tenemos un ejemplo acerca de la contaminación ambiental. Observamos el propósito del argumento, convencer al lector de que es urgente resolver el problema de la contaminación, la aseveración de soporte, respaldo o tesis. La contaminación ambiental aumenta día a día. Esa es la tesis, el punto de vista del autor. ¿Y con qué lo va a respaldar? Con la aseveración clave. Dentro de pocos años será imposible vivir en las ciudades. Con este respaldo pretende sustentar su tesis y que nosotros hagamos caso de lo que esta persona expone en este argumento. Estos argumentos son inclusive cotidianos, como lo vamos a ver más adelante. Aquí tengo, por ejemplo, de las tareas que ustedes hicieron, un ejemplo. Dice, todos los motociclistas deben usar casco, el cual cuesta poco. Las estadísticas muestran que la probabilidad de ocurrencia de daños por accidentes es menor. Bueno, efectivamente, tenemos aquí todos los motociclistas deben usar casco. Esta es la idea clave o aseveración clave. Y el resto del argumento son dos ideas que son las aseveraciones de respaldo. En el caso de este ejemplo, el cual cuesta poco, también es una idea de respaldo. Aquí tenemos otro, dice, aparentemente esta es la tesis o aseveración clave, hay que comer de todo. Sin embargo, el argumento menciona dulces y está diciéndonos los problemas que acarrea el hecho de comer dulces. Entonces, la aseveración clave no es esta, de que hay que comer de todo, no. La aseveración clave debería ser, no debemos comer dulces, o no debemos comer solo dulces, por todo esto que observamos aquí, ¿correcto? En este párrafo no muestra un argumento, pues es una información científica. ¿A qué me refiero? Si nosotros decimos, el agua se compone de dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, bueno, eso no se debe respaldar ni se debe defender. Eso es un hecho científico, probado y demostrado. Y es lo que observamos en este párrafo que nos proporcionan sus compañeros. Este, como les decía yo hace rato, es un ejemplo de la vida cotidiana. Aquí nuestra compañera pone el ejemplo de una carta de recomendación, en donde dice, por ende recomiendo la contratación de sus servicios profesionales. Esta es la tesis. Esa es la idea clave. O sea, yo estoy recomendando a alguien. ¿Por qué? Pues porque tiene espíritu de superación, porque da fe de que durante este periodo tiene cualidades morales, porque su desenvolvimiento es satisfactorio. Entonces está dando el respaldo a esta recomendación. Ojo, jóvenes, siempre es recomendable iniciar el mensaje con la aseveración clave. Sin embargo, este es un ejemplo cotidiano de un argumento. Pasamos al artículo de opinión. Dice que es un género periodístico en el que el autor valora o opina sobre un hecho actual de interés general. Hay de dos tipos, el editorial o de fondo y el de colaboración. Y normalmente los vamos a encontrar en una sección específica del periódico o la revista. El artículo editorial
Jóvenes, aquí dice editorial, aquí dice editorial, aquí está la palabra editorial, que va a ser la presentación del punto de vista de la casa editora sobre un suceso actual, no sobre una persona en particular, sino del periódico en su conjunto. Tenemos el artículo de colaboración, este va a reflejar el punto de vista de una persona, como los artículos que ustedes leyeron. Se basa en un suceso actual de interés general y opina o valora sobre él. Los detalles de sus características y estructuras ya los leyeron en el libro de texto. Aquí tenemos un ejemplo. Aquí en este ejemplo que nos proporciona nuestra compañera nos pone punto de vista del autor o tesis, por cierto es una aseveración clave, y es sobre el neoliberalismo en México, que es ni más ni menos que el saldo del desastre. Si bien es cierto, el neoliberalismo es un fenómeno que lleva varias décadas en nuestro país, el autor, cuando expone las aseveraciones de respaldo, inclusive hace referencia a esos hechos, pero finalmente en la conclusión nos está diciendo que una problemática del sistema de salud en México fue originado por esta situación. Obviamente esta problemática de salud en México hoy es evidente con la enfermedad que por cierto nos tiene trabajando en este medio. Aquí pueden observar ustedes las aseveraciones de respaldo. Aquí nuestro compañero, como muchos más, tuvo a bien poner las ideas principales que respaldan la aseveración de que el neoliberalismo fue una catástrofe. Bien, esto es las ideas que tomamos de conocimientos, información. Se dice que el colaborador es una persona experta y que sabe del tema. Aquí tenemos dos párrafos con conclusiones del autor, ¿vale? Los dos se complementan, pero es muy interesante observar que en esta conclusión que nuestro compañero apunta, pone aquí, retoma lo que el mismo autor puso en su tema, o digamos en su introducción, el saldo del desastre neoliberal. ¿Se acuerdan? Estaba antes y aquí nuevamente aparece. Entonces, esto es lo que podemos observar del artículo de opinión. Ustedes pueden hacer una revisión y verificar si acertaron. La gran mayoría de ustedes hicieron esta actividad y sus conclusiones son muy semejantes, obvio, son las conclusiones del autor. En cuanto al ensayo, dice que es un texto argumentativo. Jóvenes, aquí me tomé la libertad de prácticamente copiar uno de los textos que les sugerí que leyeran, que está basado en el libro de Ensayo Mexicano Moderno. Y bueno, este texto es muy importante porque nos dice, es de carácter polémico. Aquí cuando dice agresivo es porque se hacen críticas o se hacen valoraciones que, como dice más adelante, pueden derruir lo que ya se creía firmemente cimentado. Entonces se creía hace 20 años que el neoliberalismo era lo máximo y ahora hace rato pues leímos que no, ¿verdad? Si bien es cierto el otro era un artículo, también expone una idea, un punto de vista y un argumento. Dice que tiene una visión particular y subjetiva. Cada quien puede ver un tema de manera diferente. Aquí dice de una manera nueva o diferente. Llama la atención que dice que no se trata de juzgar al azar, es producto de la meditación e interpretación de realidades materiales o espirituales en comunicación con nuestras propias ideas. Dice que puede darse un juicio sobre algo insignificante, pero se debe buscar la manera de apoyarlo y consolidarlo. Hay un ensayo que habla, por ejemplo, de la trascendencia cultural del pan en la vida del ser humano. Estamos hablando del pan Bimbo, de las donas, las conchas, etcétera, ¿no? Y cómo este producto ha sido trascendente en el ser humano. De ahí, pues, que algo que pudiera parecer muy cotidiano, muy normal, el comernos un pan, tiene todo un bagaje cultural, histórico, que en ese ensayo que les comento lo retoma. Entonces, pues sí, podemos hacer un ensayo inclusive de un tema así. Puede ser un problema antiguo, agotado al parecer, pero lo original consiste en enfocarlo de otra manera, ya que no es posible agotar un tema porque no lo podemos contemplar en su totalidad, sobre todo los sucesos sociales. Estos siempre cambian y dependen de un determinado contexto, como ya habrán visto en Introducción a las Ciencias Sociales. Encausa criterios, da apertura a diversos caminos de pensamientos, de una manera diferente de ver las cosas.
Su objeto no consiste solo, mucho ojo, solo en la exposición de conocimientos, ni en ordenar datos, o sea, no es un resumen, no es un reporte de investigación. El ensayo es la proyección de una idea que se ensaya, que se practica. No es dar pensamientos hechos, sino hacer pensar. ¿Correcto? No se confundan, un ensayo no es un reporte de investigación, es nuestro punto de vista sobre algún tema en particular del cual tenemos que tener conocimientos. Ya revisaron ustedes la bibliografía, el libro de texto, ahí menciona cuál es el procedimiento para hacer un ensayo, y en ellos menciona el adquirir y tener conocimientos. Sí, eso va a respaldar nuestra idea clave, pero jóvenes, es muy importante que el ensayo parta de nosotros, de nuestra conciencia, de nuestras propias ideas. Dice, por lo tanto, que es flexible. Hay inclusive en intercambio de disciplinas, o podemos mezclar varias materias. Puede ser estético, de hecho, que por esta razón estética, bella en el uso del lenguaje, la expresión y la temática, se puede considerar el ensayo literario. En la calidad de su estilo, pero requiere a la vez de una dimensión lógica, o sea, es bello, sí, pero bien pensado. Es bonito, tiene palabras metafóricas, pero tienen un sentido lógico. Ya les comentaba hace rato, inclusive los argumentos lógicos tienen reglas, ¿correcto? El ensayo comparte con la ciencia la exploración, buscar a fondo en la realidad, tratar de acercarse a la verdad de las cosas, pero como dice la palabra ensayo, o sea, tampoco podemos agotar la temática, porque inclusive puede que no se agote. Y también se comparte, inclusive decíamos hace rato, con el arte, porque es original y puede tener belleza expresiva. No hay un estilo definido para el ensayo, es un texto libre, pero eso sí, debe de ser claro en la expresión, debe el ensayista de conocer el tema y debe de haber sido reflexionado. No podemos sentarnos y escribir, estamos pensando qué es lo que vamos a poner en nuestro ensayo. Entonces aquí aparece el ensayo del clasicismo, muy interesante. Aquí un ejemplo de la actividad que realizó, me parece bien, aunque en cuanto a las ideas de respaldo que expone el autor, es muy importante hacer referencia al hecho de la condición de clase social, que ustedes ya debieron haber revisado en la teoría marxista, en Introducción a las Ciencias Sociales, porque el condicionamiento de clase social determina nuestra conducta como individuo en los grupos sociales. Y en este caso, si nuestra condición de clase social es ser rico o ser pobre, entonces vamos a aplicar o a sufrir racismo y xenofobia, como lo que expone, y muchos de ustedes acertaron en lo que expone en este ensayo el ensayista. Estas son las conclusiones del autor, es correcto, como dice acá, varios puntos importantes. Dice, hay zonas culturales, la gente que se reivindica o que se justifica, la gente que sin educación o con un buen gusto, etcétera. Al final muchos de ustedes pues, pusieron sus reflexiones personales y en ellas dicen, cada quien es libre de pensar como lo considere, de actuar como lo considere y de vestir como quiera, y no hay derecho de juzgar. Y un punto muy importante en este ensayo es el hecho de que el autor del ensayo expone una situación que muchos de ustedes observaron. No es lo mismo que cualquier hijo de vecino critique a alguien, y bueno, pues es una crítica que pudiera no ser aceptable porque no tiene ese derecho, pero cuando eso lo hace un funcionario público, por ejemplo, su servidor, criticando algo, o a alguien, en este sentido racista o xenofóbico, y todavía más cuando este personaje representa una institución educativa y además representa una institución cultural del Estado mexicano y que además tiene una representación en medios masivos de comunicación, ojo, entonces ese tipo de críticas no son válidas en personas así, porque los servidores públicos al final, como dice su nombre, servimos a todos y por lo tanto debemos respetar a todos. Al final de cuentas, pues hay varias conclusiones personales que cada uno de ustedes tuvieron, pero inclusive en la misma conclusión como esta que está aquí, dice nuestra compañera
que le parece increíble que en pleno siglo XXI exista gente que discrimina. Entonces, esta es una aseveración clave de nuestra compañera. ¿Y por qué discriminan? Por tener gustos diferentes, porque todos somos diferentes, porque todos tenemos gustos distintos. Entonces, aquí nuestra misma compañera, en esta conclusión, está poniendo un argumento. No es creíble que a estas alturas de la vida haya discriminación si nos queda claro a todos que hay diferencias y que todos somos distintos. Bien, jóvenes, con esto terminamos rápidamente este sencillo análisis que hice sobre los trabajos que ustedes me hicieron, que ustedes presentaron. Como ya les había comentado en un video, la intención es orientarlos para que ustedes puedan generar sus propios aprendizajes. Ojalá y ustedes reflexionen, se pongan a trabajar y valoren esta situación en la que estamos viviendo, esta contingencia. Y bueno, pues le dejo aquí por hoy. Muchas gracias, jóvenes, que tengan un buen día. Pórtense bien y cuídense mucho.